para nosotros. Un placer tenerlo al profesor Matías Borba, quien va a darnos una reseña de lo que ha sido la fundación de Melo. Y la verdad que tanto a él como yo estamos muy agradecidos, y él pensó que no iba a tener una gran convocatoria, y gracias a Dios, más que convocatoria. Charla de Matías, que va a estar abierto el museo, en la exposición de algunas fotografías de nuestro Melo. Y estamos con un gran problema, que no llueve y nada, hay una humedad tremenda, y son fotografías muy antiguas. Por lo tanto, si quieren apreciarlas, vamos a tenerlas unos días, y esperemos que llueva y cambie el tiempo, porque la verdad que sería una injusticia que tuviéramos que levantar todo por la humedad. Pero creo que van a entender, como nos decía Matías hoy, que es nuestro referente, nuestro asesor, y al cual le damos un gran aplauso y bienvenido. Bueno, buenas noches a todos. Muy contento de ver muchos amigos, no solo de la casa, sino de la vida, y un poco también quienes han contribuido a que hoy también estemos todos aquí. Primero, los agradecimientos al museo, obviamente, por prestarnos el lugar, pero también de prestarnos el espacio de trabajo, ¿no? Hemos pasado muchas horas acá, cuando digo horas son serio, tardes enteras, donde entre el polvo, los papeles, el café que siempre me ofrecen, hoy un poco se busca devolver al museo todo lo que nos da a los historiadores a través de este tipo de actividades. En segundo lugar, recordar también al profesor Germán Gil, porque este tema era su especialidad, y quien lamentablemente el año pasado falleció, y es justo reconocer a quienes han marcado lo que es la historiografía del departamento, y sobre todo quienes han abierto el camino para trabajar estos temas. Y por último, no menos importante, decir de que más allá del cumpleaños de Melo, mañana también es un triste aniversario del golpe de Estado. Y si bien uno puede pensar que esto no tiene referencia o no tiene conexión con la historia del departamento, sí la tiene. Mirar el pasado, yo no soy un partidario de que la historia es maestra de vida. No, digamos, la historia no se estudia para que no se vuelva a repetir. La historia sí nos puede enseñar muchas cosas, pero se hace del presente. Y entender el presente es también reconocer cómo en el pasado nos hemos desviado del camino democrático, y mañana va a ser no solo una fecha de aniversario de Melo, sino también una fecha de aniversario de ese funesto hecho que fue el golpe de Estado, y que acá en Melo también hubieron víctimas del terrorismo de Estado, hubieron gente que la pasó mal, y no podemos ser ajenos a estos hechos. Por eso, hoy, como siempre, decimos nunca más. Por último, no por eso menos importante, agradecerle a Mauricio y a CUSET por todo el apoyo para realizar estas actividades, y a la Universidad de la República, que a pesar de que a veces se le cuestiona, sigue siendo el motor más eficiente para la creación de conocimientos en el territorio nacional. Bien, lo que vamos a hacer hoy es lo que dice ahí, la primera palabra, charlar, porque ni yo soy un experto en estos temas, ni me dedico 100% a la historia departamental, pero sí la idea de hoy es conversar un poco sobre algunos aspectos de la fundación de Melo, pero también de los distintos periodos de ocupación de este territorio. Cuando decimos ocupación no es simplemente el hecho de que viva gente acá, sino problematizar cómo esta porción de tierra del departamento, esta porción que terminó siendo un departamento, y sobre todo
este pedazo del Imperio Español devino en lo que hoy estamos celebrando, la Villa de Melo y sus 228 aniversarios. Sí, bueno, un poco reflexionar sobre esto que tiene una palabra que parece muy bombante, dinámicas interimperiales, el territorio del oriente del Uruguay y llegar finalmente a los primeros años de la ciudad. Cuando hablamos de dinámicas interimperiales, tenemos que recordar de que en el periodo colonial esta sección del mundo estaba bajo la administración de la corona española y en disputa con la corona portuguesa. Entonces vamos a tener muchos tratados a nivel internacional para la delimitación de estos territorios, pero como sabemos, los tratados solo se cumplen si materialmente estos están establecidos. Entonces, este territorio que fue muy marginal para la corona española, recuerden que el descubrimiento se da en 1492 y rápidamente se intenta establecer quién es el dueño de estas nuevas tierras, porque digamos, eso de que habían llegado a las Indias fue muy poco. Enseguida se dieron cuenta que acá era un territorio nuevo, que esto era un continente nuevo. En 1494 vamos a tener el primer tratado que divide estos nuevos territorios con el Tratado de Tordesillas, y fíjense que muchos años después, establecidos ya los distintos virreinatos, se va a crear en 1776 el Virreinato del Río de la Plata. Es el último virreinato que crea el Imperio Español en este territorio y que además viene precedido por otro arreglo de límites que es el Tratado de Madrid en 1750 y al poco tiempo el Tratado de Tordesillas. Tratados que ambas coronas pactaron y que en buena medida marcan más o menos las líneas fronterizas que tiene el Uruguay con Brasil hoy. Pero vamos a ver de que la frontera no se delimita por un tratado, sino que esta es un espacio permeable donde lo que se plasma en el papel no siempre condice con lo que pasa en la realidad. Entonces vamos a ver de que tenemos esa primera división de el Nuevo Mundo, con el Tratado de Tordesillas. En 1750 tenemos la segunda división, que digamos de San Pablo hacia el este va a ser territorio de Portugal y de San Pablo hacia el oeste territorio español. Bueno, como sabemos, España nunca pudo poblar esos territorios y hacerse del control, por lo que en San Ildefonso va a establecer en 1777 límites más o menos parecidos a lo que tenemos hoy: la frontera de Yaguarón, la laguna Merín y sobre todo el tema de la navegación de los ríos, ¿no? Que entender que acá no había oro, no había metales preciosos, por lo tanto la riqueza de estos territorios va a estar dada por la ganadería. Entonces, el hecho de dividir esta porción del mundo a través de un tratado de límites establecía también los juegos del contrabando. Y hay que entender, sobre todo, por qué ocurren estos fenómenos de frontera. Yo le pregunto, ¿qué ven ahí? La 1, no se ven. ¿Qué es de los caramelos? ¿No? ¿Qué ven ahí? La tapa de ese libro. ¿Conocen ese libro? Sí. ¿No es Artigas de la tapa? Casi como todos los libros de historia en este país que llevan Artigas en su tapa, son publicación de HD. HD era uno de los principales manuales de historia que había en el Uruguay, desde el principio del siglo hasta entrado en los años 60 y 70. Pero todavía no me respondieron, ¿qué hay ahí? Gente que está muy... Yo veo un mapa, en principio, ¿no? ¿Un mapa de qué? Bien dijeron. De la banda oriental. Bien. Me lo alcanza a ver, pero dice la banda oriental de 1730. ¿Ustedes les parece que la banda oriental es todo esto hasta San Pablo? ¿Era? Bueno,
Comento que cuando se hablaba de banda oriental en el siglo XVIII, no se hacía referencia al Uruguay, al territorio uruguayo, sino que la banda oriental podía referir tanto a la banda oriental del Paraná como a la banda oriental del Uruguay. Y si bien es verdad que Tordesillas establecía el límite en San Pablo, nunca el Imperio Español logró imponerse y ocupar el territorio que hoy vemos como gran parte de Río Grande del Sur. Y será recién en 1750 con el Tratado de Madrid que más o menos las costas, la frontera va a venir achicándose, y que además hay que entender que esto no era una unidad. Este territorio que entendemos como banda oriental respondía a distintas administraciones jesuitas, a la administración de la capital del virreinato, que era Buenos Aires, y por último va a ser la administración de Montevideo, que va a gobernar un cierto territorio del sur de esta banda. Entonces, cuando entendemos que la ocupación al oriente del río Uruguay fue tardía, que las riquezas que habían acá fueron introducidas muy posteriormente, con la ganadería, no había metales preciosos, pero sí había algo fundamental, que era un río. Y ese río era la llave de entrada a la América más interior, ¿no? El eje Uruguay-Paraná-Paraguay, esa hidrovía que hoy tanto sentimos hablar todavía, era fundamental sobre todo para Portugal, quien reclamaba que el límite entre los imperios debía darse en la orilla del río Uruguay. Por eso, la primera fundación se va a dar de un pueblo en el territorio que actualmente conocemos como Uruguay, va a ser Colonia de Sacramento, fundado por los portugueses. Y Montevideo recién va a fundarse en 1724 como respuesta a Colonia. A ver, Colonia de Sacramento pasó por manos de portugueses y españoles muchas veces. En cada tratado de límites esa posesión iba cambiando, pero también no era un territorio totalmente vacío. Había población indígena que recorría, nómade, que no lograba, que no se asentaba, digamos, por su cultura, pero que España y Portugal sabían que querían asentarse y poblar como forma de controlar, no solo forma de disputarle al otro, sino también de hacerse de esos territorios que en primera instancia pertenecían a las poblaciones originarias. Entonces, el control de estos territorios, de esta banda oriental, de esos territorios al oriente del río Uruguay, va a darse por el uti possidetis. ¿Qué es el uti possidetis? Es la noción de que algo es mío si yo lo hago, ¿no? Y esa va a ser la regla del derecho internacional y la de las disputas limítrofes por todo el siglo XVIII y XIX. Es decir, yo no controlo el territorio solo porque esté establecido en un arreglo de límites. Yo debo controlar el territorio ocupándolo. Por eso es tan importante fundar pueblos. Y a lo largo de todo el siglo XVIII se van a seguir fundando pueblos por parte de los españoles en el litoral y hacia el sur del territorio como forma de, efectivizar el control de la monarquía en esta porción de su imperio. Sin embargo, tempranamente, la preocupación de las autoridades que estaban en la campaña era que estos territorios se tornaban muy inseguros y que además se tornaban tierra de nadie. Es decir, los portugueses entraban, arreaban todo el ganado que querían, lo llevaban a las estancias de Río Grande, y así el Imperio Español no podía capturarlos, ¿no? Es decir, no podía hacer uso de los recursos que ellos establecían. A su vez, el reparto de tierras, donde hay que recordar que algunos eran propietarios, efectivamente, pero otros simplemente eran ocupantes. Por lo general, los dueños de las estancias, de la suerte de estancias repartidas, nunca pisaban el territorio. Es decir, eran literalmente tierras donde el ganado crecía de forma salvaje. No hay que pensar tampoco de que no había una cierta conciencia de cómo producir ganado. O sea, había mezclas de especies, había corrales de piedra, pero se necesitaba una ganadería extensiva para poder obtener los cueros necesarios para venderlos en Montevideo. Entonces, muchos dueños de estancias estaban ausentes y las autoridades de la monarquía no podían frenar el contrabando y la extracción de los recursos por parte de Portugal.
sí vamos a encontrar algunos personajes. Fíjense, Félix de Azara en 1801 va a señalar este problema de arreglar los campos, de contener esta inseguridad del contrabando, de esos pueblos que, partidas de contrabandistas, venían, robaban todos sus recursos, atacaban y no había formas de defenderse. También, hacia finales del siglo XVIII, va a crearse un cuerpo militar especializado en la captura de contrabandistas, donde va a tener un papel destacado José Artigas, va a ser el cuerpo de Blandengues, ¿no? Este cuerpo especializado en la defensa contra el contrabando de Portugal va a ser el origen de lo que hoy entendemos como, bueno, un símbolo nacional, el cuerpo de Blandengues. Entendiendo que este territorio no era una unidad, hay que comprender también sus jurisdicciones. Como ven, la banda oriental del Uruguay está repartida en 3 administraciones. La primera, las estancias del Yapeyú, pueblos misioneros, donde habían reducciones indígenas, una central, comprendida por la administración de Buenos Aires, la capital del virreinato, y Montevideo, su gobernación, que iba desde Santa Lucía hasta el Pan de Azúcar. Entendiendo esto, podemos problematizar, bueno, la fundación del Virrey no fue un esfuerzo desde Montevideo, no fue un esfuerzo desde una concepción de crear un pueblo para lo que sería después el Uruguay, sino que parte de las iniciativas virreinales, es decir, del virreinato, de la cabeza del virreinato, de ocupar la frontera norte. Ahí vamos a tener un personaje muy conocido. En 1790 asume el nuevo virrey, Nicolás Garredo, quien, una vez que llega al territorio, va a señalarle a la corona que, bueno, había que hacer algo, porque los portugueses entraban por todos lados, se llevaban todo, y encima cada vez estaban ocupando más territorio, avanzando en lo que decíamos, el último siglo. Si ellos seguían ocupando y llegaban a seguir fundando pueblos, podían reclamar territorio que en los tratados diplomáticos le pertenecía a España. Un personaje muy interesante de analizar, que es Cipriano de Melo, un portugués pero al servicio de la corona española, le propone al virrey Arredondo fundar una cadena de guardias militares en el territorio del norte. Arredondo acepta y Cipriano de Melo parte en enero de 1791 hacia lo que hoy es conocido como el Cerro Largo. Ahí, el 14 de marzo de 1791, se funda la primera guardia militar, que es la Guardia de San Nicolás de Bari, conocida también como la Guardia de Cerro Largo y posteriormente como la Guardia Alta, ¿no? Desde San Nicolás de Bari se produce una expansión. Cipriano de Melo está 15 días. Llega, funda la guardia, establece, digamos, lo mínimo indispensable para su funcionamiento y parte hacia la Laguna Merín para fundar Arredondo y la Guardia de Yaguará. También, posteriormente, Cipriano de Melo va a seguir avanzando sobre el territorio y en territorio que hoy pertenece a Brasil va a fundar una serie de nuevas guardias militares. Entre ellas, San Luis de Piraí y posteriormente la Guardia de San Antonio. San Gabriel también. Este mapa que la mención de Hermann Gil hace justamente a lo que él ha trabajado en profundidad de la cantidad de guardias militares que se fueron desarrollando entre 1790 y 1810. Como es, el plan establecido por Arredondo y Cipriano de Melo procuró poblar este territorio en 2 dinámicas. La primera, guardias militares, es decir, destacamentos militares que persiguieran la partida de contrabandistas. La segunda, pueblos de frontera donde la gente se asentara. Y asentarse implicaba también tener tierras, tener recursos y tener estancias. En ese sentido, en 1794 llega a la Guardia Vieja del Cerro Largo un personaje muy conocido, Agustín de la Rosa. Agustín de la Rosa, quien tenía una larga trayectoria como militar español, va a informar al virrey Arredondo que es necesario trasladar la Guardia Vieja, por 2 razones. La primera, desde las faldas del Cerro Largo no podían perseguir a nadie. Es decir, seguían contrabandeando y
los portugueses seguían avanzando sobre el territorio español. La segunda, se estaba complicando para subsistir de la Guardia Vieja, es decir, los destacamentos militares tenían problemas para conseguir los recursos necesarios para seguir viviendo en la Guardia. Entonces decide trasladar la Guardia hacia 1795, que la lleva a las orillas del Tacuarí. ¿Qué va a pasar? Esa confusión que todos hoy sabemos entre el Tacuarí y conventos, hay que entender que el conocimiento del territorio y obviamente la agrimensura hoy nos permite medir planos, medir y establecer delimitaciones. En aquel momento no era tal. Quienes establecían y delimitaban el territorio eran los propios militares. Una figura conocida como piloto, que por lo general eran militares que pertenecían a la marina, tenían la capacidad de manejar instrumentos para establecer medidas en terrenos irregulares, ¿no? Lo que es el origen de la agrimensura. Entonces, a orillas de lo que él entiende que es el Tacuarí, pero hoy sabemos que es el afluente del Conventos, él va a establecer la nueva guardia, ¿no? Actualmente en el territorio donde está ubicado el cementerio. Y a partir de esa nueva instalación en 1795, esta guardia vieja que ahora pasa a ser la guardia nueva de Cerro Largo, De la Rosa envía un nuevo informe al virrey, ahora en este momento Pedro de Melo de Portugal, que es necesario fundar un pueblo, y que entiende que la mejor forma de que este pueblo no solo se funde, sino que subsista, es que esté cerca de la Guardia Nueva. De esta manera, fíjense que es una transcripción que hace Barrios Pintos en ese libro fantástico que es la historia de los pueblos orientales, señala De la Rosa que mi objetivo reduce a indicar a vuestra excelencia que mientras no se adopte el sistema de poblar la frontera y repartir campos con suertes de estancias, es imposible disipar todos los desórdenes que distinguen sus terrenos, aun cuando se logre corregirlos en mucha parte. Es decir, fundar un hilo tenía un objetivo político, militar, también económico. Es decir, si yo lograba establecer un pueblo en la frontera y sucesivas poblaciones posteriormente, este territorio iba a quedar a resguardo de los avances que podían hacer los portugueses. Y a resguardo también porque establecer población implicaba también que la gente defendiera su tierra, ¿no? Así llegamos a la efectiva fundación de Melo. 27 de junio de 1795, es una transcripción que hace Germán Gil de el acta de fundación, donde Agustín de la Rosa, capitán de infantería y comandante de los campos, parte oriental del río Uruguay y guardia nueva de Melo, nombrada hasta aquí el Cerro Largo, es decir, la guardia nueva era conocida como guardia del Cerro Largo. Una vez fundada Melo pasa a denominarse, y eso en la documentación aparece como guardia de Melo. Decide establecer la plaza, la delimitación y el reparto de los solares que los nuevos pobladores iban a adquirir. Lo más interesante es que Agustín de la Rosa funda Melo, lo establece, lo define, lo mide y le pone el nombre Melo en honor al virrey, el virrey chochísimo. Bueno, no se enteró. En octubre, el virrey envía la instrucción para que Agustín funde el pueblo que ya existe. ¿Qué demuestra esto? Más allá de decir, bueno, no tenía señal, no había comunicación, demuestra que controlar estos territorios era muy difícil. Los esfuerzos por poblar era justamente acelerar esta forma de hacer de estos territorios provechosos para la monarquía. ¿Provechoso en qué sentido? Bueno, lo controlo, produzco, vendo pueblos por Montevideo, cobro impuestos, ¿no? A fin de cuentas, todo esto se supone que es para aumentar las arcas de la monarquía. Bueno, vamos a ver que los primeros años de la villa no van a ser tan redituables como se pensaba. Víctor Ganelo, también otro historiador muy importante que lamentablemente también falleció el año pasado, señala que los primeros pobladores de Melo vinieron de distintas partes. Primero de distintas partes de Virreinato, ¿no? De Río de la Plata, de Paraguay, de Corrientes, de Santiago del Estero, españoles que llegaron por el puerto de Montevideo y en procura de tener su tierra
se trasladaron hasta Melo y fueron de los primeros propietarios, indios desplazados por los portugueses en el avance sobre las misiones, e incluso portugueses que abandonaban su lealtad, por decirlo así, a la corona de Portugal y decidían convertirse en pobladores de esta nueva villa. También hay que aclarar algo, de que estos son quienes reciben los solares y son las primeras familias que se establecen. Pero junto con ellos vinieron un montón de esclavos. Junto con todas estas personas vienen esos que muchas veces en los documentos se los ve invisibilizados. Es decir, la esclavitud en este momento, más a partir de que Montevideo fue señalado como puerto negrero, es decir, puerto donde se admitía la venta de esclavos para todo el virreinato del Río de la Plata, va a generar que esos esclavos entren al territorio español y que además lleguen hasta Cerro Largo. Obviamente, posteriori, la esclavitud que más va a llegar al territorio de Cerro Largo va a ser por Brasil, ¿no? Pero estos primeros años son los esclavos que muchas de estas personas y propietarios van a traer consigo para poblar la nueva villa. También hay que entender de que las autoridades que existían en este foco poblacional que va a ser la Villa de Melo va a ser el capitán general de la Guardia. Es decir, Agustín de la Rosa fue por muchos años la máxima autoridad que existía en la villa. Ustedes se preguntan por qué acá no hay un viejo edificio de cabildo. Bueno, Melo nunca tuvo cabildo. Cuando se lo planteó crear, se dijo que tenía muy poca población para tener un cabildo. Entonces, siempre las máximas autoridades durante la colonia fueron los capitanes generales, es decir, autoridades militares que cumplían todas las funciones, que no era simplemente establecer el orden, sino que se encargaban de todo, de repartir las suertes de estancia, repartir los solares. Y hoy, gracias también nuevamente al trabajo de Germán, podemos conocer cuáles fueron los primeros solares repartidos. Es cierto que así figuran los mapas. Sin embargo, no siempre quienes están ahí fueron los que legítimamente terminaron ocupando esos territorios. Porque era muy común, a pesar de que la legislación colonial no lo permitía, de que se revendían estas tierras, que se seccionaran y se vendían distintos terrenos. Y, como ven, siempre se reservaba un espacio público, un espacio para los edificios públicos, estando la primera iglesia en esta manzana, en un campo que era prestado por uno de los dueños del solar. Una iglesia, además, que va a tener muchos problemas para funcionar durante ese territorio. Primero porque el templo que se había establecido era un rancho de paja y de barro, y que en los distintos temporales, imagínense que esta plaza estaba totalmente desierta, o sea, no había nada que defendiera de un viento fuerte, se fue dañando. Y a pesar de las reparaciones, los reclamos que se van a hacer durante este último periodo del siglo XVIII, principios del siglo XIX, es que se necesitaba fundar un nuevo templo, un nuevo lugar para la iglesia de Melo. Agustín de la Rosa va a informar de que el reparto fue un éxito, es decir, había muchas casas, se habían delimitado, las estancias también, pero si bien esto parecía ser auspicioso para la ciudad y esta fue creciendo, no hay que decir que no, los avatares que van a venir posteriormente con la revolución van a marcar la debilidad que tenían estos territorios a pesar de todo el esfuerzo militar que se había puesto. Hay que destacar un hito importante en este recorrido, que es la visita del obispo de Buenos Aires, Benito Lugo Riega, quien, y le agradezco a Monseñor por haber permitido consultar esos documentos, en el libro de bautismo da una descripción de todos los problemas que presenta la administración eclesiástica en este territorio. No solo el inicio, sino porque, por lo menos lo que señala Lugo Riega, cualquier persona se presentaba como cura de la campaña y podía hacer los oficios religiosos, lo cual a Benito le causó un gran escándalo de que la iglesia funcionara así. Describe además los pocos bienes que tenían, que era una mesita que funcionaba como altar, algún cáliz que más o menos se conservaba,
Y en 1805, tras una recorrida por las distintas templos e iglesias de la Campania Oriental, va a establecer la elección de los curatos. ¿Qué es? Los curatos, bueno, va a ser, digamos, como un antecesor de lo que son las diócesis, por llamarlo así. Es la administración eclesiástica en determinado territorio, donde se establecía en un pueblo la centralidad del poder eclesiástico. ¿Qué va a significar esto? La primera delimitación territorial del curato de Cerro Largo. Esta primera delimitación territorial refiere obviamente solo al ámbito religioso, pero va a marcar en buena medida la tendencia de comprender territorios que vamos a ver después referidos, sobre todo durante la invasión portuguesa, que se delimitan como el departamento de Cerro Largo. Para terminar, así no los aburro mucho y quedo abierto a las preguntas, la villa de Melo surge como una necesidad militar y política de poner un freno al avance portugués. Y si bien fue exitoso, porque digamos la villa se transformó en ciudad y hoy nos reunimos todos acá, el virreinato de Río de la Plata presentaba muchos problemas para poder controlar efectivamente los territorios. El hecho de estas poblaciones tardías marcan cómo prontamente, tras el proceso de independencia, esta va a ser los primeros pueblos que Portugal va a controlar y que en muchos casos no va a tener casi oposición, no solo porque algunos veían con buenos ojos la administración portuguesa, sino porque tampoco tenían los recursos materiales para hacer frente a una invasión militar. Incluso Artigas, en 1816, cuando se le consulta sobre la creación de Cerro Largo como una unidad departamental, va a responder de que por su poca población prefiere que él quede bajo administraciones de la Capitanía General, es decir, administraciones militares. No solo porque había poca gente, sino porque implicaba, por un lado, establecer un departamento implica delimitar la frontera con Portugal, podía generar de que los planes de invasión portuguesa se aceleraran. Pero por otro lado, el establecer guardias, establecer un régimen de administración militar, le permitía a Artigas defender mejor el territorio ante una eventual invasión. Como sabemos, la defensa duró muy poco, la invasión portuguesa tomó Melo, e incluso en esos años de dominación portuguesa se puede encontrar actas de bautismo escritas en portugués, lo cual marca dos cosas. La primera es que la invasión se efectivizó hasta el punto de imponer la lengua en documentos oficiales, hay que entender de que la administración de la Iglesia, hoy la conseguimos separar del Estado, pero en ese momento Iglesia y poder político formaban parte de lo mismo, ¿no? Eran monarquías católicas y los estados no eran estados laicos, eran estados con una religión oficial. Y en segundo lugar, es que mucha gente ya hablaba portugués acá, ya tenía contactos. Y es lo que Tabaré Fernández, un sociólogo de la Facultad de Ciencias Sociales, llama las familias transfronterizas, para comprender de que muchas de las familias que estaban acá tenían también parientes pertenecientes al Imperio Portugués. Y que muchos portugueses que se habían asentado acá dejaron hijos que nacieron en territorio que todavía seguía en disputa, que todavía seguía concebido como frontera. Para finalizar, el repaso de esto simplemente buscaba problematizar cómo los acontecimientos históricos se pueden complejizar cuando entendemos de que los estados nacionales nunca existieron desde siempre, que los departamentos nunca existieron desde su origen, sino que son procesos cuyas circunstancias van marcando hacia qué lado se inclina la balanza. Y sobre todo, entender que todas estas personas que participan en los primeros años de la Villa en la fundación de estas guardias militares, si bien actuaban distintos a nosotros, se vestían distintos, hablaban distintos, tenían los mismos intereses que nosotros. Intereses que podrían ser de una libertad ideológica, de un partido político, de algún tipo de facción dentro del periodo revolucionario, pero también intereses más mundanos, como el hecho de sobrevivir, de cuidar a sus familias, de generar el alimento para subsistir. Siempre la historia la miramos desde el presente. Y cuando miramos el pasado y vemos cómo estas personas tampoco eran tan distintas a nosotros, podemos comprender mejor cómo el pasado no es una narración, sino es un complejo entramado de decisiones,
de intereses, de angustias, de miedos y sobre todo de circunstancias donde la gente hace lo que puede y también lo que se le deja hacer. Muchas gracias. Muy bien.